Bien, vamos a hablar entonces de Luis XII de Francia. Ubiquémonos en ese lugar, allí a fines del siglo XV. Luis estaba casado, era rey, estaba casado con la reina Juana, a la que quería repudiar de arriba abajo, porque no le había dado hijos y porque, pobre Juana, tenía serios problemas físicos, parece que era muy fea, tenía un defecto en el andar, y Luis fue muy cruel con ella. Fue esta chica víctima de enormes injusticias. Y en determinado momento al rey se le puso en la cabeza casarse con Ana de Bretaña, una mujer de la cual se había enamorado. Y entonces se le ocurrió anular el matrimonio con Juana. Y este proceso de anulación fue espantoso, ¿no? Desde luego había jueces aliados al rey que certificaron una enorme serie de falsedades que humillaron a Juana. Se le reprochaba a esta chica no haber consumado el matrimonio con el rey, lo cual era mentira. Ella, con toda prolijidad, indicó en el juicio los lugares donde Luis se había mostrado tierno con ella e incluso el número de sus uniones. Dijo: 6 veces en Liniers, 2 veces en Lusignan, 3 en Orleans, 1 en Nantes y 4 en Amboise. Bueno, como para un matrimonio no es tanto, y si que la tuvo que anotar, supongo que no eran tan frecuentes, pero bueno, ella había llevado una contabilidad escrupulosa de las caricias de su marido. Mientras sucedía, nada más. Y sin embargo no hubo caso. El rey no vaciló nunca. El tipo ya sin el menor atisbo de vergüenza ponía la mano sobre el Evangelio y juraba que su esposa nunca había sido su mujer. Claro. El 17 de diciembre de 1498 se anunció la anulación del matrimonio. Juana se retiró a un convento donde murió a los 40 años, en 1505. A los 40 años de ella, no a los 40 años de este suceso. Luis no esperó la notificación pública del juicio para escribirle a Anita de Bretaña, que ya era libre, y entonces le dijo: mira, che, ya podemos casarnos. Listo el pollo y pelada la gallina. Sin embargo, faltaba una dispensa, ya que eran primos. Por ser primos, necesitaban una dispensa, y la dispensa la otorgaba el Papa. Todo dependía entonces de Roma. El Papa era en aquel entonces nuestro amigo de estas semanas, Alejandro Borgia. Y era él quien debía otorgar el permiso para este casamiento. Empezó una negociación, porque Alejandro no te daba nada gratis. Al final arreglaron que en recompensa por la ayuda que le iba a prestar el Papa, Luis iba a intervenir para conseguirle novia al hijo del Papa, a César Borgia, del cual también hemos hablado hace unos días. Además, el rey Luis le entregó a César Borgia el ducado de Valentinois. Ya mayor a César le decían, o mejor dicho, en ese momento le gustaba muchísimo a César hacerse llamar el duque de Valentinois, título que muchos le daban con cierta sorna. Bueno, todo esto como pago por el favorcito de otorgar la dispensa de anulación y de casamiento. No de anulación, de poder casarse con una prima. Alejandro, el Papa, le dio la dispensa para que Luis pudiera casarse con Ana. El rey salió corriendo y se casó. Su boda tuvo lugar en la mayor intimidad, en la capilla del castillo de Nantes. Después, los esposos se dirigieron a Amboise y el rey, para cumplir con su promesa, empezó a buscarle una novia a César Borgia, que por su parte ya había ido a Francia para entrar en calor, ¿no? Bueno, durante un banquete en marzo de 1499, Luis puso a César Borgia ante Carlota de Aragón. La idea no disgustó a César, que de este modo se hacía dueño del reino de Nápoles, pero salió todo mal. Bueno, como hemos visto, la hermana de César, Lucrecia, casó con el rey de Nápoles. Así que la que en realidad fue un poco dueña de ese reino fue ella. Carlota parece que no le dio mucha bolilla, amaba a otro tipo, no le gustó César. Así que, bueno, algunos dicen que huyó incluso aterrorizada
ante la posibilidad de unirse a un Borgia. Parece que la fama los había precedido. Ya había hablado mal de ellos, Exacto. justamente, ¿no? Luis XII propuso entonces a Césare que se casara con su sobrina, pero la muchacha también lo rechazó. Bueno, no andaba muy bien, parece, este amigo. El Papa entonces empezó a desesperarse, pensando que su hijo se podía convertir en el hazme reír de la nobleza. Y amenazó entonces a Luis con quitar la dispensa y anular el matrimonio si no le conseguía prontito, una novia como la gente a su hijo. Y estaba como loco César ya a esa altura, además. Al final Luis le encontró a una, se llamaba Carlota también, y era la hija de Alain Albret, el duque de Guyena. Los Albret eran los que gobernaban en Navarra. Juana de Albret fue la madre de Enrique de Navarra, que posteriormente sería Enrique IV de Francia, el primer Borbón, ¿no? Se casó Juana de Albret con Antonio de Borbón y estaba muy lejos en la sucesión de reyes. Por no decir que no podía. Estaba perdido en la mano de Dios y de la genealogía. Pero se extinguieron los Valois. Se extinguieron. Y entonces el hijo de Antonio y de Juana, que era Enrique, quedó como de la primer frase aspirante. París bien vale una misa. Exacto. Bueno, este muchacho, Alain Albret, tenía una hija llamada Carlota, pero pidió mucho para entregar a su hija, mucha guita. Y entonces las negociaciones se complicaron un poco. Para facilitar la concreción del matrimonio, además de guita, César le propuso a Albret darle su ducado a la Mena, el ducado de Valentino. En realidad él estaba muy interesado en hacer familia con una princesa de Francia. También hizo que nombraran, ya que era hijo del Papa, hizo que a un hermano de Carlota lo nombraran cardenal. Está bien, lo Ahora, mismo. el hermano no era cura, No. era un tipo cualquiera, ponele que era, qué sé yo, plomero. Pero bueno, César también. Y lo nombraron, viejo, listo, cardenal, chao. Entonces, bueno, acepto, me caso con vos. Y el 10 de mayo de 1499 se firmó el contrato de matrimonio en presencia del rey de Francia. Allí estaban también unos macanudos, fieles servidores de Cesare Borgia, Agapito Gerardi y Ramiro de Lorca. Y en esa firma se implicó también la solidaridad bélica entre Francia y Roma, que además de ser la sede del papado, como bien sabemos, poseía una estructura secular, es decir, tenían territorios, tenían su ejército, Sus etcétera. estados ahí, Claro. pontificales. Los estados pontificios, que así se llaman. Pero el casorio parece que fue accidentado y estuvo aquella alianza a punto de resquebrajarse. Hemos contado aquí hace poquito las desventuras de César en aquella noche. César le mandó al Papa, una carta donde contaba sus hazañas de la noche de bodas, pero la verdad es que no le fue muy bien. La expresión era que se había levantado 8 veces o algo así. Sí, claro, hice 8 viajes aquella noche, dijo, y en realidad había consultado a un farmacéutico que le dio, el tipo le pidió un afrodisíaco y el farmacéutico le dio una purga, de manera que los 8 viajes que hizo César probablemente hayan sido al excusado. Pero eso lo hemos contado. Lo que sí hay que decir es que a la siguiente jornada el casamiento se consumó a toda velocidad. Luis XII, duodécimo, suspiró aliviado y quedó muy satisfecho de haber logrado aquella unión. Y después le escribió al Papa, lo felicitó por las proezas amorosas de su hijo, hubo cruces de regalos y por algunos años, no tantos, César fue aliado de privilegio del rey francés. Ahora bien, Anita de Bretaña se murió. ¿No vi cómo son? Y Luis dice, me voy a casar de nuevo. Y total, dijo, mira cómo estoy, le dijo a César. Por Ya no era Papa Alejandro VI, que había tenido la precaución de morirse. De morirse, sí. Y a que no sabe con quién se casó. A mí me parece que se casó con una piba con una mala suerte para el amor tremenda. De hecho, una chica que había salido merced a que la guerra de las dos rosas habían reventado los York y los Lancaster, ganaron los Tudor, viene Enrique VII, tiene un hijo, se muere el hijo, el hermano segundo, Enrique VIII. Enrique VIII tenía una hija de Catalina de Aragón, Católica. que se llamaba María Tudor. Yo le discutí a usted que me parecía, un poco pronto. No nos encajaban las Marías adentro. Pero finalmente, sí, Luis se casó ya viejo
con María Tudor y se murió enseguida. Sí. No María Tudor, sino él. No, María Tudor se murió después. Pero les digo a ustedes que María Tudor debió haber sido ella la reina, claro, en realidad, y no Isabel, y era católica, mientras que Isabel no. Si María hubiera ido al trono en vez de Isabel, Inglaterra hubiera sido una nación católica aliada de España. y aliada de España, así que mire de la que nos salvamos. Si hicieron lo que hicieron separados, imagínense juntos. Bueno, todo esto ¿por qué? Porque había un tipo que estaba casado con una y se quería casar con otra. Bueno, el mismo rey Enrique, el papá de María Tudor, no hizo otra cosa en toda su vida. Pero en realidad el problema no era tanto ese, no había una cuestión de divorcio, ya que la nulidad del matrimonio se había declarado, en el caso de Luis XII. Sino el asunto era que el tipo se estaba casando con su prima. Con su prima. Con su prima. Y cuando había un grado muy próximo de parentesco había que obtener una dispensa. Y en realidad era muy frecuente entre la nobleza de aquellos años, sí, porque no eran tantos y querían casarse entre ellos. Sí, mire lo que le pasó a los Borbón en la cara, por ejemplo, ¿no? Pero además claro, de eso, fíjese que Victoria, la reina bueno, de toda una época, Victoria de Inglaterra, era la abuela y bisabuela de todos los reyes de Europa en el siglo XX. Exactamente. Así no fue también, ¿no? Bueno, señores, voy a contar un pequeño episodio de alguien que también se casó con una persona que tenía un grado muy cercano de parentesco, ¿no? Y era este muchacho Diomedes, no el de los caballos, sino otro, un Diomedes que incluso era el papá de Palamedes. Ajá. El papá de Palamedes, no, ese era Nauprio, el papá de Palamedes. Bueno, Diomedes se casó con una chica, Gialea se llamaba. Pero esta chica era su tía. Era su tía. Eso no está tan mal igual. Se casó con su tía. Sí. Y fue muy feliz. Pero no tanto. Porque Diomedes se fue a la guerra de Troya y ella aprovechó para engañarlo con todo el mundo. Con todo. Tuvo muchísimos amantes. Eso es democracia. ¿Para qué? Por venganza. Porque parece que ella creía que Diomedes la estaba engañando y no era así. Y aquí viene Palamedes, porque el papá de Palamedes, que se llamaba Nauprio, y que estaba enojado porque los jefes griegos le habían hecho de todo, a Palamedes lo habían lapidado, vamos. Entonces Nauprio, que era un navegante, rajó rápidamente la guerra de Troya y empezó a contarle a las mujeres de todos los guerreros que estaban por venir, que los guerreros las habían engañado con miles de mujeres. Entonces, cuando llegaron los guerreros, se encontraron con las mujeres que por venganza habían revoleado la calidad. Habían revoleado la cartera, por decirlo así. Y ¿todo por qué? Por casarse con la tía. Claro. Bueno, pero el problema de todo esto, querido Alejandro, es que alguna vez, y por eso me gusta Enrique VIII en estos casos, el tipo descubrió, advirtió merced a sus necesidades, que esta historia del papado y que el poder venía de Dios y Dios se lo daba a los reyes, era un poco patrañesco, era un poco una estafa. Y entonces hizo otra estafa. Sí, hizo otra estafa mayor. Y esto nos fue llevando poco a poco a descubrir que estas historias de la nobleza, desembocando después en el motivo que origina los festejos del Bicentenario, nos iba a seguir trayendo malas consecuencias, a menos que fuéramos Inglaterra o España. Y por eso estamos aquí festejando el Bicentenario. Si no fuera por todas estas pequeñas miserias, y porque además, probablemente, etcétera. Porque este es el programa llamado Si no fuera por... Y entonces X, la menos interesante de las especulaciones. No, lo que digo es que justamente merced a eso hemos descubierto aquí en el Río de la Plata, merced a Mariano Moreno, que suprimió los honores de tanta gente, merced a Castelli, que andaba por ahí revolcándose con alguna señorita española sin importarle su alcurnia, que si hay una nobleza, es aquella nobleza del deseo, y esa nobleza se manifiesta sobre todo en el arrabal. Y entonces escucharemos un disco que homenajea a esta clase de nobleza. Diría Horacio Ferrer, esta aristocracia arrabalera. No está mal eso. Y escucharemos el tango Nobleza de Arrabal en la voz de Nelly